Es que va a acabar. Luego conversa. Párenme ahora, ¿sí? Empecemos. Hoy vamos a ver algo súper importante, los tiempos de coagulación, y vamos a ver los compuestos nitrogenados. Los tiempos de coagulación son súper importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, más de uno aquí se va a hacer cirujano, ¿verdad? ¿Quién se va a hacer cirujano? No tiene intención de hacer cirujano. Ya ven, van a tener plata ustedes, chicos. Pero también es súper complicado ser cirujano, tienes que ser muy responsable. ¿Por qué les hablo de ser responsable? Porque hoy vamos a ver esa parte importantísima. Ustedes no pueden dejar de mandar antes de una cirugía a sus pacientes estos exámenes. Son muy importantes como exámenes prequirúrgicos más que todo. ¿Por qué? Nosotros necesitamos, o ustedes como médicos y cirujanos peor, saber cómo están los tiempos de coagulación de tu paciente. Porque imagínate que lo metes a quirófano, estás en plan cirugía y el paciente comienza a sangrar demasiado, porque su coagulación está muy lenta. Y entonces el paciente literal se te va a quedar muerto en la mesa de quirófano. Si no quieren eso, nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces sí. Y ojo, peor si es por ejemplo un hemofílico. O tiene una púrpura trombocitopénica y qué sé yo. Vamos a ver algunas enfermedades hoy, porque yo siempre me meto con las enfermedades. Porque tenemos que entender esa situación. Entonces nosotros tenemos que hacer obligatoriamente tiempos de coagulación si no queremos tener problemas durante el proceso quirúrgico, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender. Entonces, empecemos. ¿Qué es esto de hemostasia? La hemostasia, chicos, nos sirve, o es el mecanismo que existe en nuestro organismo para mantener permeable la luz vascular. En algún momento a todos nos ha pasado que nos hemos cortado, incluso a veces nos cortamos con las hojas, o qué sé yo. Entonces esto llama una lesión vascular. El sistema hemostático nos permite prácticamente resolver este problema, establecer un tapón hemostático y generar un coágulo, ¿no? Final, como se ve aquí, exactamente así. Existen dos tipos de coagulación, o hemostasia, perdón. Hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria es justo lo que se ve ahí, eso. En la hemostasia primaria existen dos procesos principales: la vasoconstricción, es decir, la luz de los vasos se hace mucho más pequeña, porque los vasos tienen musculatura lisa, ya te he visto en histología, entonces se contraen. Depende del grosor o el calibre de los vasos que son lesionados a que estos sistemas funcionen mejor o peor, o a veces no funcionan. No es lo mismo que te lesiones una arteria o un vasito o una venita pequeña a que te lesiones la femoral o la aorta. Claro que si llega a pasar eso, yo creo que no llegas ni al hospital, porque el sangrado es tan fuerte, tan intenso, que tú mueres de sangrado y nunca después te llegas a salvar. Entonces, por ejemplo, si es un vaso pequeño, basta con la vasoconstricción y se acabó el problema. Cuando es un vaso de mediano calibre, sí intervienen ya los factores de la coagulación. Pero si es un vaso de mayor calibre, mucho más grande, ya ¿qué tenemos que hacer? Ahí intervenimos nosotros. Ahí intervienen los futuros cirujanos. Una sutura. Exactamente, una sutura lo va a resolver. Incluso si es más complicado, pues ya entra un cirujano vascular, que es un especialista en arterias. Bueno, pero eso en cambio, entonces lo primero que ocurre, o lo primero que sucede en nuestro organismo es la vasoconstricción y el tapón plaquetario. Eso es un tapón plaquetario. Mira que lo he puesto varias veces porque es súper interesante esta imagen. Las plaquetas comienzan a acumularse sobre la lesión, sobre el huequito del vaso, y prácticamente bloquean la salida de eso, formando ese tapón, o esa agregación, o esa adhesión plaquetaria. Luego viene la hemostasia secundaria, que en este es un sistema mucho más complejo, en el cual ya intervienen los factores de la coagulación y se producen también las famosas tiras de fibrina, que forman una especie de malla, ¿sí? A la final, o malla de fibrina, que refuerza a ese tapón plaquetario. Veamos cómo sucede esto. La verdad es que las imágenes dicen más que 1000 palabras, así que yo prefiero usar imágenes, y yo les voy a explicar. Por ejemplo, hay una lesión vascular, ¿sí? Luego, ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente esas plaquetas, como vieron en la imagen anterior, comienzan a acumularse
y a taponar, o obstruir, o prácticamente bloquear esa lesión, ese orificio. Luego, como este tapón no es suficiente para controlar el sangrado, entonces se va a producir esto, la famosa red o malla de fibrina. Prácticamente se le hace como una red de Spider-Man que lo protege al tapón, y va a terminar logrando formar el tapón, el coágulo definitivo o coágulo solidificado. Y en ese momento bloqueamos la lesión. ¿Se dan cuenta? Hasta que después se regenera y se repara el vaso. ¿Sí? Pero parece fácil, pero aunque no lo crean, aquí ocurren un montón de cosas que las vamos a ir revisando en este momento. Ya vimos lo que es la hemostasis primaria. Ahora la hemostasis secundaria resulta que se forma por todito este poco de cosas. Ahí intervienen primero los famosos factores de la coagulación, que siguen dos caminos, porque existen dos tipos de coagulación, la extrínseca y la intrínseca. Para que no se les complique esto y se entienda, hay coagulación externa, porque hay por fuera y por dentro. ¿Cuál creen que es más rápido? ¿La extrínseca o la intrínseca? La razón es la extrínseca. ¿Por qué tiene que ser más efectivo la extrínseca? ¿Pero por qué tiene que ser más rápido? Porque la sangre se sale para... Claro, es como que tú, por ejemplo, hagamos de cuenta que después, atrás de esta pared hay una piscina. Se te llega a cuartear esa pared, se va a comenzar a salir agua, ¿no? Y tú tienes que bloquear eso. Más fácil se te hace bloquear por fuera o por dentro. Más fácil es por dentro. Y peor si tenemos los famosos factores de la coagulación y la agregación plaquetaria. Porque lo que hace las plaquetas es por dentro es comenzar a obstruir ese huequito y lo tapan por dentro. Por fuera es más complicado, porque se abre una llave. ¿Sí me entiendes? Es complicadísimo que tú quieras tapar por fuera, pero lo logras. Ahora, por eso es que nosotros en un momento dado, si vemos que hay un sangrado, ¿qué hacemos? Lo primero que se te ocurre hacer, ¿qué es? Eso, presión. Eso lo hemos visto hasta en las películas, que dices, venga, tiene una herida. Haz presión sobre la herida. Efectivo. Hacemos presión sobre la herida y ayudamos a que ocurra la coagulación, ¿no? Hasta que lleguemos al hospital y podamos suturar o qué sé yo, ¿no? Entonces, la vía extrínseca es mucho más rápida, sí. Más o menos de 10 a 12 segundos. Segundos, chicos. Por ahí el otro grupo dice minutos, otro no. Minutos te mueres. Esto tiene que ser en segundos. Sí, una pregunta. Sí. Al momento de hacer la presión, es como si fuera el paso de la vasoconstricción. Es similar. Algo así. Incluso tú bloqueas. O sea, mecánicamente tú bloqueas. Lo que sucede es que date cuenta que en algún momento dado no siempre podemos hacer presión. Tú tienes una herida y capaz que no te diste cuenta que la tienes. Entonces el organismo se encarga de bloquear. Sí, dime. Era algo que no entendí cuando digo. Las dos vías permiten el crecimiento del factor X. Factor común, sí. Un camino común. Sí. Sí, ya te voy a explicar. No es fácil, no es nada del otro mundo. Lo que sí tienen que aprenderse son ese montón de nombres que son difíciles de guardar. Eso sí, ahora sí memoria, a leer y a aprenderlo, porque lo necesitamos aprender. Bueno, sí, efectivo, esto ocurre en más o menos 8, 10 a 12 segundos. Incluso intervienen menos factores de la coagulación. Por ejemplo, habla de factor tisular. Mira, que lo que es de grande la naturaleza, que las células que se destruyen sirven como tapón. Es como que, por ejemplo, a ti se te cayó la pared, tú las mismas piedritas de la pared que se rompieron las usas para tapar después con cemento. Y en este caso el cemento es los factores de la coagulación. Y aquí vamos a intervenir el factor 7 y necesitamos calcio. Y luego emigra o avanza hasta el factor 10, que es el factor Stuart Howard, el que tú dices. Y luego esto es un camino común. Ya les voy a explicar cuál es ese camino común. Vamos a la vía intrínseca, que es la que demora un poquito más. Más o menos demora de 25 a 35 segundos. No minutos, segundos. Un poquito más demorado, pero incluso es un proceso un poquito más complicado. Intervienen aquí más factores de la coagulación. Mira, aquí interviene el factor 12, aquí ya hay vitamina K, conaquión,
Por eso, no sé si se han fijado que cuando hay mucha hemorragia, nosotros le ponemos vitamina K a los pacientes, nos ayuda como factor de coagulación. A veces el problema en el proceso de coagulación no es ni los factores, ni las tarjetas, a veces es los adicionales. No tiene suficiente vitamina K, no hay suficiente calcio, no hay suficiente fósforo, entonces necesita ese. ¿Por qué crees que en algún momento tenemos que identificar cuál es la razón que el paciente tiene para que su coagulación no funcione correctamente? Hay que investigar todo eso. Entonces, factor 11, factor 9, factor 8, aquí también se necesita calcio y fósforo, y termina en el factor X otra vez, el factor Stuart Howard. Ahora, la vía común, ¿a qué se refiere con vía común? Es que ya una vez que funciona la vía extrínseca, la vía intrínseca, luego va a funcionar una sola vía, porque todas las dos van a fusionarse prácticamente para seguir un mismo camino. ¿Y cuál es ese camino? Pues el factor 10 se utiliza también el factor 5, que es la proacelerina, también necesita de calcio y fósforo, y estos factores combinados van a intervenir o van a actuar sobre una proteína que es la protrombina, haciendo que esta protrombina se cambie a trombina o se transforme a trombina, y esta a su vez interviene sobre el fibrinógeno. ¿Se acuerdan que ya vimos fibrinógeno? Es una proteína plasmática que se encuentra en la sangre. Ese fibrinógeno se transforma en fibrina, y esa es la que va a formar los hilos de fibrina que van a ser la malla definitiva, ¿verdad? O el coágulo definitivo. Mira el camino. Bueno, acá están muchas cosas, pero aquí en resumen sería esto: todos los factores de coagulación convergen, tanto el extrínseco como intrínseco, entonces activan o presionan a la protrombina para que esa se transforme en trombina, y esta a su vez actúa sobre el fibrinógeno para que produzca fibrina y forme la malla de fibrina. Miren qué irónico aquí, chicos, y esto es importante que lo entiendan, porque aquí salen las preguntas. Cuando este proceso ocurre y toma su tiempo y se termina de formar el coágulo, los mismos hilos de fibrina bloquean a la trombina. Mira lo irónico, o sea, los mismos hilos de fibrina bloquean a la trombina para que no siga trabajando sobre el fibrinógeno y siga formando más fibrina. ¿Por qué? Efectivo, llegamos, se ocurre el proceso de coagulación, pero eso tiene que detenerse, porque si no se detiene, ¿qué tú crees que pueda pasar? Coagulación. Claro, demasiado. Y esos coágulos, esa coagulación sanguínea interna puede provocar una... Eso pasa. Entonces, el mismo organismo tiene que detener a esa coagulación hasta cuando ya es necesario. Miren los factores de coagulación, son un montón, chicos. Bueno, eso está en su plataforma. Miren, a esto me refiero. Una vez que ocurre la coagulación, ahí no termina el problema. Y yo aquí esto lo comparo con, por ejemplo, ustedes han visto, en algún momento han visto cómo un albañil hace la pared, ¿no? Cuando recién comienza, ¿qué coge? Bota cemento, ¿no? Y eso queda horrible, esa pared. Pero luego viene él y le pasa una paletita y lo deja ya bonito, ya la deja enlucido, se llama eso. La deja bien bonita. Así tiene que quedar. La pared tiene que quedar enlucida, porque originalmente mira cómo queda. Es la desesperación. Y el momento en que actúan las plaquetas, los tiempos de coagulación, los hilos de fibrina, y forman este coágulo inmenso, que incluso obstruye la luz del vaso sanguíneo. Esta gráfica, aunque no lo crean, es simple, pero muy descriptiva. Ahí está, esta es la luz de un vaso sanguíneo. Pero resulta que una vez que ya terminó de formarse el coágulo, las células endoteliales del mismo vaso sanguíneo producen el plasminógeno, que se transforma en plasmina, y esta plasmina es la que se encarga de degradar la fibrina. A este proceso se lo llama fibrinólisis. O sea, prácticamente la fibrina es la que va a enlucir esta pared, va a destruir este exceso de fibrina para que la luz del vaso quede normal. Entonces, actúan este proceso que se llama fibrinólisis,
Pero también actúan, mira lo que les decía, los mismos hilos de fibrina actúan sobre la trombina para que se detenga la coagulación. También interviene una globina alfa y la antitrombina. Los hilos de fibrina, mira lo que dice aquí, pongan atención chicos. Los hilos de fibrina absorben del 85 al 90% de la trombina producida. ¿Te das cuenta? Entonces la bloquean, evitando que esta siga trabajando y esto se vuelva un problema en vez de ser una solución. También interviene otro anticoagulante importantísimo que también se lo produce mucho a nivel sintético, que es la heparina. Este es un polisacárido, es un anticoagulante poderosísimo que evita o se encarga de eliminar esos coágulos que quedan en la sangre. Ya, y esto es peligrosísimo porque esos coágulos también podrían actuar como objetos extraños, así como el colesterol y el triglicérido, que ya lo vamos a ver en la clase que viene la próxima semana. Imagínate que un coágulo de esos se llega a meter a una arteria cerebral o a las coronarias. Vamos a terminar teniendo un infarto agudo del miocardio o un SB. Okay, entonces, ojo con eso. Por eso la coagulación también tiene que ser detenida, no puede seguir sin parar o tenerse sin control. Dime. Pero esa es una pregunta que sea. No, dale. ¿La medicina que utilizan para los derrames cerebrales? Claro, esta heparina se la usa mucho, claro, la sintética, pero se la usa mucho. En nosotros resulta que cuando nuestro metabolismo está totalmente alterado, se comienzan a formar coágulos internos, una coagulación sin control. Y hay una enfermedad que es terrible, chicos, terrible, que es, la vamos a ver más adelante, la mencionamos por lo menos. Claro que no estamos en medicina interna, pero tenemos que conocerla. Es la famosa coagulación intravascular diseminada. Comienzan a producirse coágulos internos terribles y eso termina matando al paciente. Es serio eso. Entonces usamos esto para evitar este problema. Mira lo que sucede cuando, por ejemplo, no funcionan los factores de coagulación, porque estamos hablando de eso. Una enfermedad que yo la puse en la cabeza es la famosa púrpura trombocitopénica. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque esta púrpura trombocitopénica lo que hace es alterar o dañar o simplemente no producir la normal cantidad de plaquetas. A ver, por acá. Bien. En la hemostasia primaria, ¿qué actúa? ¿Qué ocurre en la hemostasia primaria? A ver si me pusiste atención. No me pusiste atención. ¿Qué pasa en la hemostasia primaria? Vasoconstricción y malla de fibrina. La malla de fibrina, tapón plaquetario. Adhesión plaquetaria. Esas dos cosas, chicos, son temas de examen, mira. Entonces, razonemos una cosa. Si no hay plaquetas suficientes, ¿tú crees que se va a producir la primera fase o la hemostasia primaria? No. Simplemente no vamos a ver ese dibujito que vimos de entrada, que se lo puse, que las plaquetas comienzan a acumularse o a aglomerarse en el orificio y no va a haber un tapón plaquetario. Y sin tapón plaquetario simplemente no hay coagulación. Sí, pero los anticoagulantes actúan sobre la alteración plaquetaria, sobre la formación de eso. No, para nada. Eso es muy aparte. Es muy aparte, ¿verdad? Sí. O sea, existen antiagregantes y anticoagulantes, creo. Claro. Una vez leí algo así que... Sí. Hay diferentes. Pero todos actúan iguales. O sea, No. entonces hay anticoagulantes, ¿por qué está en la púrpura trombocitopénica? Sí, sería una enfermedad plaquetaria. Bueno, de pronto no se entiende el concepto. O sea, estas enfermedades que sí, estas enfermedades que están aquí actúan bloqueando a los o sea, actúan como anticoagulantes. Así sería, esa sería la palabra. No sé si la explico bien cómo está aquí. O sea, prácticamente la púrpura trombocitopénica, con la enfermedad ahí, no te permite que ocurra la coagulación. Pero actuaría en el anticoagulante o antiplaquetario. Anticoagulante. ¿Por qué antiplaquetario en la púrpura trombocitopénica? Es que la plaqueta... O sea, se lo toma como general, sí, sería antiagregante, pero lo que pasa es que, escucha, la púrpura trombocitopénica simplemente no deja que se formen plaquetas o las daña las células plaquetarias.
Y entonces, si no hay plaquetas que funcionen correctamente, porque la célula tiene su función, las plaquetas, ¿cuál función tienen? Intervenir sobre la coagulación y formar el tapón plaquetario. Pero si esas plaquetas no funcionan o están dañadas o simplemente no hay la cantidad suficiente, ¿tú crees que va a funcionar? Sería como un antiagregante plaquetario, pero sería, aquí te estoy poniendo en general. Ya va a haber un momento, tranquilo, no te desesperes, que va a haber un momento cuando veas medicina interna donde ya sí se clasifiquen las enfermedades de acuerdo al daño o el proceso en donde actúen. Y también fármacos. Hay fármacos que son anticoagulantes y otros que son antiagregantes. La aspirina sería... Ese es un antiagregante plaquetario. La aspirina es un antiagregante plaquetario. Ya, pero no nos compliquemos más. Si quieres complicarnos, compliquemos, pero yo ya no me meto a no es que no quiero, sino que te vas a complicar. Ahorita veámoslo en forma general. Enfermedades que bloquean la coagulación, dejémoslo ahí, ¿no? En general, sean antiagregantes o sean anticoagulantes. ¿Ya? Entonces, si la púrpura bloquea, pues, y le dije que lo puse primerito porque altera las plaquetas, y como altera las plaquetas, y las plaquetas nos sirven en el proceso de coagulación, pues, y más que todo la hemostasia primaria, vamos a tener serios problemas. ¿Qué pasa con la hemofilia? La hemofilia, en cambio, actúa o bloquea los factores de la coagulación. Sea el que sea, si ese factor de la coagulación no funciona, no va a haber coagulación. O al menos no correctamente, porque los factores de la coagulación actúan ¿dónde? ¿En qué fase de la hemostasia? En la secundaria. Ya, mira, vamos a hacerlo al revés. Si no hay plaquetas suficientes, no hay hemostasia primaria. Pero funcionan los factores de coagulación. Se podrían formar los hilos de fibrina, pero no es suficiente. Todo lo contrario, hay agregación plaquetaria, pero en la hemofilia no funcionan los factores de coagulación, pues entonces no se van a formar la red de fibrina o las hilos de fibrina, tampoco va a completarse la coagulación. Esto es un trabajo como en equipo. ¿Ya? Si no hay una cosa y la otra juntas, no funciona la coagulación. ¿Comprende? Sí. Una pregunta. Si se bloquea una vía, ¿se puede bloquear una vía y que la otra funcione? Claro, y funciona. Y eso es que... Lo que pasa es que igual la coagulación no te va a trabajar bien, no te va a funcionar bien, porque si por ejemplo no hay una buena coagulación extrínseca, la intrínseca no va a ser suficiente para... Yo por eso siempre les pongo el ejemplo de la pared rota con una ¿cómo se llaman eso? Esas paredes que bloquean. No, sí, pero las paredes que bloquean las represas. Hagamos de cuenta que una represa se rompe. Esa es la palabra. Esa represa, para que sea reparada, tiene que ser reparada por dentro y por fuera. Porque si solo la reparas por fuera, eso después se va a volver a abrir con la presión. Pero si la reparas por dentro y por fuera, eso ya va a tener una solución completa. ¿Comprendes? Sí, tranquilo, si no entiendes algo me avisa. Chicos, miren lo que pasa con la hemofilia tipo A, por ejemplo, bloquea prácticamente el factor 7, la hemofilia tipo B bloquea el factor 9, y la C el 9, el 11, ¿no? Miren, ¿qué son estos, chicos? Estos puntitos rojos. Yo sé que todavía no ven semiología, pero ya lo van a ver en algún momento. ¿Cómo se llaman esos? Las teclas. Mira que nosotros en medicina hay un montón de enfermedades que producen petequias, aparte de estas que están aquí. Incluso hay una que nos da mucho acá en la costa. Dengue, al menos es hemorrágico, nos va a dar petequias. ¿Sí? Bueno, avancemos. Y ahí está la famosa enfermedad que les digo, la coagulación intravascular diseminada. Chicos, como dato curioso, les digo que esta enfermedad se hizo estudios. Les digo que nosotros hemos estado en el hospital, hacemos mucha la parte de investigación científica. Y según los casos que vimos, al menos en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí saben que el COVID, porque eso es lo reciente que hay? El COVID a veces no era que las personas morían solamente por la fibrosis pulmonar, que era una de las primeras causas. No. ¿Sí saben qué era lo que los mataba también? Era eso. Los pacientes con COVID complicados terminaban haciendo una
coagulación intravascular diseminada. Vayan a leer, vayan a googlear, vayan a estudiar y van a ver que eso sale. Y efectivo, esto es lo que les enseñaba a matar. Y hay bastante estadística. Ya ahorita el COVID lo conocemos, pero de vieja cabeza. Pero, a pesar de que todavía nos sigue dando guerra, pero así ya lo estamos venciendo esa enfermedad. Bien, ¿cómo identificamos que el proceso de coagulación está funcionando perfectamente? De esta manera. Primero, la cabeza, la cuenta plaquetaria. Si tú al hacerte una simple biometría hemática completa no encuentras las plaquetas suficientes, es peligroso también. No es solamente que digo, no doctor, yo soy cirujano, le hago los tiempos de coagulación, pero no te fijas en las plaquetas. Si está con bajas plaquetas, te vas a tener un problema. O sea, ojo con esto también. Tiene que estar entre 350.000 a 450.000, que es los valores normales de plaquetas en sangre. Ahora, se hacía una prueba que se llama tiempo de hemorragia o tiempo de sangría. Ya no se la usa. No me dicen que por aquí en el laboratorio les hacían también eso, creo, ¿no? Sí, ya, chévere, sí. Pero no es que le hacen. Antes, ¿sabes lo que se hacían incisión corta. Ya eso no se usa porque, imagínate, te dejaban todo cortado. Pero sí se hacía antes. Como no teníamos el laboratorio de hacer tiempos de circulación, hacíamos eso. Se calculaba, antes se hacía y se veía cuánto tiempo demoraba la coagulación. Y tú calculabas a ver cómo estaba la coagulación en ese paciente. Sí, digo. Supongamos que el contador plaquetario está por debajo y yo quiero traer a una persona. Entonces le digo, no puedes, y le mando vitamina. No. Te digo una cosa, sí, no puedes operar un paciente. No, pero le mando vitamina. Primero, antes de operarla, tú suspendes la cirugía. Antes de operarla, tú tienes que tener todo normal. Los tiempos, las plaquetas, todo normal. Incluso si, por eso que antes de hacerte una cirugía te mandan a hacerte ver con un cardiólogo, con un anestesiólogo. Y si él dice no, el paciente no está en condiciones de aguantar la cirugía, pues no te operan. Y tú te paras de cabeza y te mueres de las giras, y yo quiero hacerme mi rinoplastia, mi lipo, mis implantes, que por acá, no te operan. ¿Y si es una cirugía de emergencia? ¿Qué? ¿Y si es una de emergencia es otra cosa, ya te expliqué. A ver, ya que hablamos de emergencia, si están frente a un paciente de emergencia, tiene una apendicitis supurativa necrotizante, una apendicitis terrible, ya está haciendo un plastrón apendicular, dolor intenso y todo eso, es una emergencia, tienes que operarse, pero resulta que el paciente es hemofílico. ¿Lo operas? A ver, si lo operas se te muere. Si no lo operas también, entonces ¿qué haces? ¿Qué haces? Resuélvelo. Tú mismo resuélvelo. Ya que preguntaste, tú mismo resuélvelo. A ver, ¿qué hacemos? A ver, chicos, ayúdenme. ¿Qué hacemos? Medicamentos. Eso, claro. Pero lógico. Yo lo meto, sí, es una emergencia, pero obvio, yo ya me meto con 5 pintas de sangre ahí. Y ni siquiera espero que me comience a sangrar, sino ya lo conecto. Y lo comienzo a transfundir, comenzar la cirugía. Sí, voy a perder full sangre, porque una hemofílica, olvídate, los factores de población son una desgracia. Te va a sangrar full. Pero así como te está sangrando, tú le estás metiendo sangre, lo estás transfundiendo, entonces le salvas la vida. Ah, ¿sí ves? Lógica, ¿no? Entonces, por la lógica esta cuestión no es nada de medicina. Entonces la medicina tienes que saber actuar, ¿no? Julio. Bien, pruebas y lo que vamos a ver hoy, los dos tiempos que me van a hacer ustedes dos, ¿no? Ya, tiempo parcial de tromboplastina que ustedes hacen esta mesa de acá y el tiempo de protrombina. Estos tiempos actúan, por ejemplo, el tiempo parcial de tromboplastina actúa en la vía intrínseca, es decir, que este es más demorado, este va a demorar de 25 a 35 segundos. Y el tiempo tiempo de protrombina en cambio es mucho más rápido porque actúa en la vía extrínseca, dura de 10 a 12 segundos. Ese proceso lo van a hacer ustedes, ¿no? Y ustedes, no sé, al final me dicen qué van a hacer. Veamos compuestos nitrogenados. Vamos a ver por qué pasa. Así les tiene que salir la práctica. Ahí está el coágulo, ¿no? Vamos a ver si les sale, porque a algunos no les ha salido esta semana. No les sale mal. Fíjense y hagan bien el proceso. Si no, no les va a salir. Oh, man, se escucha. Tienen que hacer ese coagulito, tienen que salir. Los dos tienen que salir. Ya, tomen foto de eso ustedes.
Pero que van a hacer de comer. Eso es Es que nosotros. saben que hoy no puedo poner las dos Oye, está mal. diapositivas. Imposible, son demasiado para ponerlas en una sola pantalla. Ya, ¿les tomaron foto? Oh.